Padre Celestial, nos arrodillamos delante de ti esta mañana para rogarte que nos concedas la presencia de tu Santo Espíritu, que derrames tu lluvia tardía sobre nosotros, que tomes el control de este estudio, porque voy a tocar algunos puntos desconectados para iniciar y te ruego que nos des la inteligencia para empujar todas esas cosas dentro de nuestros pensamientos y entender dónde encajan. Por favor, bendícenos con tu presencia y toma el control de este mensaje para que te glorifique y te honre y pueda edificar a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana tengo algunas notas, pero están un poco desarticuladas porque tengo varios asuntos que quiero tocar brevemente. Uno de ellos, con el cual hemos estado tratando, y lo pusimos en ambos pizarrones, este de acá se ve más limpio, es la profecía del Día de Acción de Gracias. Me refiero a la profecía del Día de Acción de Gracias que presentó el hermano Teodoro en 2018. Y esa predicción no era correcta en ese tiempo. El elemento de tiempo que contenía era acertado, pero la manera en que estaba siendo aplicado, los hitos, recién hemos comenzado a resolver eso en las últimas 72 horas, y son muy profundos. Sin ofrecer una explicación en este momento, voy a presentar esto brevemente y voy a regresar también a esto más de una vez. Hubo una predicción en 2018 respecto a este hito y hemos entendido que la manera en que Teodoro estaba aplicando era incorrecta, pero fue desechada anteriormente. Pero nos vimos en la necesidad de considerarla y tratar con los errores que cometimos a lo largo del camino en este movimiento. Así que hemos estado considerando esto desde hace 2 días. Así es que desde que comenzamos a identificar correctamente los hitos, se ha venido produciendo una luz muy profunda. Esto está conectado con Jeroboam en el 977 a.C. y su ceremonia de falsificación. Y esta historia desde el 977 nos trajo al 25 de noviembre, pero eso mismo nos trajo a la historia del profeta desobediente que confrontó a Jeroboam cuando se dio la dedicación de sus altares, uno en Betel y otro en Dan. Y todo eso nos ha traído hasta nuestra historia, durante el periodo de Acción de Gracias. En realidad hay 3 hitos aquí: el día que Trump proclamó como Día de Acción de Gracias. El presidente lo hace todos los años, es una ceremonia que realizan todos los presidentes, en la cual identifica cuál será el Día de Acción de Gracias, y en esa ocasión se escogió el 22 de noviembre. La línea de profecía que nos lleva desde el 977, con la historia del profeta desobediente y su profecía respecto a Josías, nos trae al 25 de noviembre, de manera que tenemos 3 hitos aquí en esta historia que cubren 5 días, el 20, el 22, del 22 al 25. Entonces, cuando entendimos qué es el verdadero tiempo de la profecía que se encuentra en Ezequiel 4, cuando colocas en una línea esa profecía que habla sobre la llegada de Josías, que el profeta desobediente le dijo a Jeroboam, tomamos esa profecía de 350 y contamos 350 días a partir de esta historia y nos lleva a noviembre, un día después del 9 de noviembre, al 10 de noviembre. Y eso ha contribuido con varias ideas, así que quiero recordarles ahora una cita que ya hemos mencionado antes. Y estoy diciendo que el 9 de noviembre
que la predicción que hicimos respecto al 9 de noviembre todavía la sostengo, pero se trata sobre un chasco que vendría, porque ese día hay una puerta que se cierra. Entonces estoy diciendo que el 10 de noviembre, cuando termine ese periodo de 350 días, en ese momento nos llega la información sobre Josías, y en esa historia, cuando se cumplieron aquellos 350 años en la línea de Ezequiel 4, se realiza una obra de destruir los altares y convertirlos en polvo, en cumplimiento de la predicción de aquel profeta desobediente que le dio a Jeroboam en el año 977. Así que ya he mencionado esta cita antes, tomada de Testimonios, tomo 9, y aprecio que se encuentra en la página 126 en el inglés. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Veíanse a centenares de personas y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos con el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par a la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Oí las alabanzas y las acciones de gracias. Parecía una reforma semejante a la que observamos en 1844. Entonces, esa profecía respecto a Josías nos trajo a esta obra de reforma en el 10 de noviembre. Así que estoy diciendo que lo que está sucediendo ahora es el comienzo de esa reforma, y debemos recordar, tenemos una imagen general que nos lleva al final del tiempo de prueba para los netineos, y antes de eso tenemos el de los levitas, y ahora estamos en el de los sacerdotes. Así que estos comentarios regularmente se aplican a nivel general correctamente, pero los estamos trayendo a nuestra historia, y estoy diciendo que justo ahora estamos entrando en la reforma de Josías, a pesar de que es muy difícil decirlo en medio del chasco en que estamos. Entonces, durante todo el tiempo, desde el 7 de septiembre, he dicho algunas cosas de manera equivocada, o he hecho algunas aseveraciones que tengo que corregir. Una de ellas tiene que ver con la historia de Josías. No recuerdo exactamente cuándo lo presenté, pero era respecto al 10 de noviembre, y dije que esa era la Pascua de Josías, que esa era la obra que hizo de destruir los ídolos, pero realmente, en la línea general, el periodo profético de 350 años que llega hasta Josías, la Pascua está acá en este hito. Y eso sucedió 5 años después. Este es el fin de los 350, y allí es cuando está limpiando a Israel y a Judá de los templos de ídolos. Entonces marqué esto aquí y junté ambos. Lo mencioné aquella vez, dije que esta era la Pascua y esta era la obra de reforma, pero en realidad hay un periodo de 5 años en esa historia, lo cual nos puede llevar, si esos 350 años que llevan al día 7, entonces probablemente nos está dando alguna indicación de que si utilizas esos 5 días, porque hay 5 días que te llevan a la Pascua que todavía está en el futuro. No me preocupa estar haciendo esto justo ahora, solo quiero asegurarme de que todos saben que estoy reconociendo que cuando tratamos con la profecía sobre Josías, que se encuentra en Ezequiel 4, que los 350 años terminan aquí,
De hecho, el hermano Stephen puede darme la fecha, año 627 antes de Cristo. Así que este sería 622. Entonces comienza acá en el 977 con Jeroboam. Ese año fue cuando el profeta desobediente confrontó a Jeroboam. Y queremos regresar a esto porque la primera vez que lo presentamos con la historia del Día de Acción de Gracias con Donald Trump, todavía hay muchas cosas que debemos analizar porque las toqué muy rápido. Eso lo mencioné el sábado, ¿nadie lo recuerda? Nadie lo recuerda, pero fue hace unos pocos días y no puedo recordar cuándo. Es que ya tengo 68 años, ya se empieza a notar. Bien, nuestro hermano Stephen es nuestro corrector oficial, y me cuestionó sobre este asunto. No me cuestionó, solo me indicó lo que hemos estado identificando como esta celebración con esta celebración de acción de gracias que tienen los presidentes de los Estados Unidos. Todo el tiempo tienen una ceremonia donde liberan un pavo, porque en los Estados Unidos la cena tradicional de acción de gracias siempre incluye el pavo o turkey. Es lo que comen para celebrar el Día de Acción de Gracias. Así que el presidente de los Estados Unidos siempre ha tenido una ceremonia donde hacen una proclamación respecto al Día de Acción de Gracias. Y allí tienen un pavo. Así que cuando comenzamos a analizar esto, nos dimos cuenta de que Trump la realiza en esta historia. Y tiene un pavo que esencialmente está dentro de una prisión. De hecho, tiene 2 pavos y echan suertes para ver cuál de ellos va a morir. Y este va a ser cocinado para la cena. Y la tradición es que el presidente lo va a perdonar siempre. Así que llegamos a entender que ese pavo turkey es un símbolo del Imperio Otomano. Si pueden recordar, el primer y segundo ay tenían áreas geográficas específicas que estaban asociadas con ellos. El primer ay se relaciona con el área de Arabia, y el segundo es el Islam del Imperio Otomano, el cual en nuestros días es el país de Turquía, o Turquía. Y por casualidad, bueno, antes debo decir que estos símbolos los he entendido así desde hace años. Y fue casualmente que en una de mis presentaciones mencioné que un pavo representa al Islam, porque un ave representa a una iglesia proféticamente. Y le decía a la gente que podían comprobarlo si leían en Apocalipsis 18, donde dice que la Babilonia moderna es una jaula donde hay toda clase de aves inmundas y aborrecibles. Así que el hermano Stephen señaló algo de manera correcta y dijo que un pavo no es un ave inmunda. Así que no puedo decir que este pavo está dentro de esa jaula de aves inmundas. En realidad yo no estaba tratando de considerar esa diferencia porque ya había entendido antes, por mi propia cuenta, que un ave puede ser un símbolo de religión o de una iglesia. Tenemos un par de citas aquí. Isaías, están en las notas. Isaías 16:2, y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Entonces un ave puede representar a Moab, Edom, Moab y Amón, una triple alianza de la Babilonia moderna, y luego dice su herencia. Pero aquí ya no se trata de la triple alianza, sino del pueblo de Dios. Dice en Jeremías 12:9, ¿es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores? ¿No están contra ella aves de rapiña en derredor? Venid, reuníos vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. Entonces hay otras citas que también puedes ver, pero no fue allí donde me di cuenta de que un ave podía entenderse como siendo una religión o una iglesia. Inicialmente eso lo entendí en la historia de Gedeón, donde Oreb y Zeeb llegan a su fin y eso representa a los 10 reyes.
Creo que Oreb significa cuervo y Seb lobo, que es un animal que caza en manada. Así que se trata de una confederación. Solo lo tenía en mi mente, nunca lo comprobé, pero ahora lo hemos comprobado. Queremos ser claros con el pavo. Estamos diciendo que Donald Trump es el último presidente de los Estados Unidos y está al cargo durante el periodo del clamor de medianoche, lo cual está ilustrado acá de manera repetida al inicio de esta historia con Jeroboam y está ilustrado aquí con Trump, cuando esa profecía de tiempo impacta esa historia. Nos dice que Él es el presidente cuando se produce el clamor de medianoche. Y parte de lo que sucede en su historia es que el Islam volverá a ser restringido como sucedió en el 9/11, pero se va a liberar el 18 de julio. De manera que esa historia está conectada allí con ese asunto de los pavos. Está contenida allí. Coloqué 2 referencias allí respecto a las aves. Ustedes pueden investigar y encontrarán más. Un ave puede representar una religión y un pavo o turkey es un símbolo de Turquía, y la religión de ese país es el Islam. Y durante las últimas 2 semanas, en cierto sentido, Trump liberó a Turquía, porque se llevó las tropas de regreso a Turquía cuando iban a Siria. Y todavía en las noticias de estos días vemos que Turquía está amenazando con atacar a los kurdos, más si no se retiran. La única razón por la que están haciendo esto es porque Trump liberó a ese pavo a Turquía. Así que pueden ver esas dinámicas en la presidencia de Trump. Ahora me voy a regresar hasta mi primera presentación, hasta el 7 de septiembre, porque ha habido alguien que ha estado cuestionándome a través de mensajes y correos. Y yo mencioné que en el tiempo del fin, en 1989, Gorbachev hizo un llamado por un nuevo orden mundial. También que en el 90 el Papa publicó una carta llamando a un nuevo orden mundial y luego hice una declaración que era incorrecta, pero en realidad es una de esas cosas que no significa mucho, en mi opinión, porque no lo hice con mala intención y sabía que tenía algunas referencias históricas para respaldarlo. Y mi declaración fue esta, que en 1990 George Bush padre estuvo delante del Congreso de los Estados Unidos e hizo un llamado a un nuevo orden mundial, y fue un 11 de septiembre. Luego dije que en el 91 fue ante la ONU e hizo un llamado para un nuevo orden mundial, y fue un 11 de septiembre. Y la razón por la que lo dije fue que si lo buscas en Google, si pones algo así como George Bush delante de las Naciones Unidas 11 de septiembre, llamando a un nuevo orden mundial, ese es el resultado que vas a tener, puedes encontrarlo así. Y eso fue exactamente lo que hice. Hice una búsqueda inicial que decía George Bush llama a un nuevo orden mundial ante el Congreso un 9/11/1990 y dice que hizo exactamente lo mismo en el 91 ante las Naciones Unidas. Pero esta persona me dijo, estás equivocado, muéstrame los enlaces donde conseguiste esa información. Así que se los envié. Y él me respondió con un estudio para corregirme. Así que me corrigió, pero eso no afecta en nada lo que estaba enseñando. El 11 de septiembre de 1990, George Bush estuvo ante el Congreso de los Estados Unidos e hizo un llamado a un nuevo orden mundial. Y según el estudio de este hermano, Bush se presentó 3 veces ante las Naciones Unidas en el 91, llamando a un nuevo orden mundial, pero ninguna fue un 11 de septiembre. No importa. De cualquier manera tienes a la bestia, al dragón y al falso profeta justo allí en el tiempo del fin, haciendo un llamado a un nuevo orden mundial. Y una de esas ocasiones, Bush lo hace un 11 de septiembre, lo cual nos da una conexión al 9/11 del 2001. Así que eso ya lo reconocí públicamente.
Entonces, en las notas de ayer, esta ilustración también estaba en las notas de ayer y tenemos esto acá arriba. Como he dicho, voy a estar saltando de un tema a otro esta mañana, solo para que queden estos antecedentes. Lo que esto ilustra son varias cosas. Hay una pieza de esto, o quizá más, pero por lo menos es una pieza de esta fórmula que tú sabes que la dejé fuera cuando combinamos algunas de estas fechas. ¿Qué hago con ella? Esta fecha y esta otra, y voy a explicar lo que estoy haciendo en un momento. 1717 más 247 te llevan a 1991. No. Muy bien, eso probablemente me va a ayudar a hacer las cuentas. Aunque se supone que debía ser así, debía funcionar. Muy bien. Recién vi un pequeño video el día de hoy que está por allí en internet. Y allí Parminder está haciendo algunas declaraciones falsas. Pero una cosa que le aprecio es que él mismo admite que está utilizando el dispensacionalismo. Lo dice abiertamente. Pero lo que resulta falso es que dice que Futuro de América lo ha utilizado siempre, y eso no es verdad. Sí reconocemos que hay varias dispensaciones en la historia sagrada, pero hasta allí. Nunca hemos tomado la definición que utiliza el protestantismo apóstata, que es la que él utiliza, que dice que Dios se relaciona de una manera distinta en cada una de esas dispensaciones y que por lo tanto las dispensaciones pasadas no pueden gobernar la dispensación de nuestro tiempo, y eso es lo que él hace, de manera que miente al decir que lo hemos utilizado siempre. Pero también dice que Futuro de América ha manejado la obra de la manera en que eligió hacerlo desde 1989 al 9/11 y ahora, de 2014 a 2019, Futuro de América falló en la prueba y ahora el movimiento está bajo un nuevo liderazgo. Así que quiero que noten que él mismo ha dejado un antecedente de que él está al control. Es el nuevo líder del movimiento Omega, aunque yo creo que eso ya tiene tiempo. Entonces, esto de acá nos lleva al Congreso de Alemania que se realizó antes del 11 de septiembre, y si tratamos de recordar lo que sucedió en ese Congreso, y no lo hemos hecho en detalle, pero podremos ver ciertos días de ese Congreso que realmente han sido marcados por el Espíritu Santo, y quizá haya otros. Porque cuando Bronwyn y su esposo fueron para allá, era mi intención y yo esperaba que pudieran entender más plenamente el mensaje del clamor de medianoche, porque yo no había puesto demasiada atención a él, aunque le daba mi apoyo. Antes de que ellos salieran, le dije a Parminder que yo iba a permanecer al margen de esa reunión, que no iba a interactuar con nadie. Incluso no tuve ninguna comunicación con mi hija durante esa reunión, aunque la han acusado precisamente de eso. De hecho, lo hicimos a propósito, tanto ella como yo, y Parminder lo sabía,
que no tendríamos ninguna comunicación mientras estuvieran en Europa. Entonces ella y yo nos sentamos y estuvimos comparando algunas notas, aunque no terminamos. Mi despertar al entendimiento de esos problemas se produjo por razones muy diferentes al despertar que ella tuvo, y si pudiéramos revisar los días en que sucedió eso, podemos ver algunas cosas que estaban sucediendo y que nos dirían un poco más sobre el desarrollo de esa historia. Stephen y Odilio tuvieron una experiencia similar que está marcada. Serían confrontados por tres de los líderes, Parminder, Tess y Tabo, que les iban a decir en esencia que debían retractarse de esos calendarios y esos patrones de tiempo que habían tomado de Teodoro, porque eso es profecía falsa y deben detenerse. Pero no fue en términos amistosos. Ambos sabían que se iba a producir una crisis cuando tuvieran esa reunión. Y eso sucedió el 29 de agosto de 2019. Sucedió en esa fecha, así que colocamos esto aquí para señalarlo, y esta es una ilustración del 29 de agosto, de aquella reunión. Y lo que quiero decir con esto es que aquí fue cuando Stephen y Odilio se les va a pedir que se retracten de este entendimiento porque no es parte del clamor de medianoche. Algunas de las parábolas o de las líneas que utilizamos señalan cuáles eran esas enseñanzas y estaban fuera de la Biblia. Estaban diciendo que era algo así como brujería o brujos. Lo estaban pintando como algo muy, muy negativo. También fue en ese mismo día cuando realizaron el bautismo. Y aquí es cuando comienzan a convertirse en reyes por completo, porque es en esta historia de aquí, solo unos días después, el 7 de septiembre, así que si agosto tiene 31 días, eso sucedió unos 8 o 9 días después. Me refiero a cuando salí finalmente y dije, ya no estamos conectados con ese grupo. Lo único que podría haber sido un obstáculo para que Parminder fuese el rey era mi influencia, pero para ese momento ya había desaparecido, así que esta es la primera fecha en que la profetisa de Australia salió en pantalones al púlpito para dar su mensaje. Y hemos identificado eso como una infracción de la ley de Dios, porque el mensaje de salud es tan obligatorio como los 10 mandamientos. Y lo que estaban haciendo era que los echaban al debate público flagrantemente. También tuvieron el bautismo y Parminder, Tess y Tabo. Vamos a considerar a Stephen y Odilio como si fueran súbditos de un reino. Así que les advirtieron, se retractan o se van. Lo que nos dimos cuenta después de que eso sucedió, no fuimos nosotros, más bien Stephen principalmente, es que el Papa fue llevado cautivo por Berthier, por Napoleón en 1798 y murió en cautividad el 29 de agosto de 1799. Y 220 años exactos después te llevan a esta misma fecha, 29 de agosto de 2019, y 220 significa restauración. Así que el espíritu del papado vuelve a la vida 220 años después, y esos hermanos son testigos de eso. Sucedió justo delante de ellos y no lo entendían. Pero en esa misma fecha tenemos otra conexión, porque este papa en particular, Pío VI, nació un 25 de diciembre de 1717. Así que tenía 81 años cuando murió, y el 81 es un símbolo de la medianoche.
de manera que nace un 25 de diciembre, lo cual, según llegamos a entender, es un símbolo del rey del sur, porque Rusia invade Afganistán un 25 de diciembre de 1979 y la Unión Soviética comienza a extinguirse un 25 de diciembre del 91, y estamos viendo que Rusia llega a su extinción final el 25 de diciembre de 2021, de manera que estamos considerando el 25 de diciembre como un símbolo del rey del sur. También, si ustedes conocen sobre Fátima, de la manera en que Tess trató de enseñarnos y yo ya lo enseñaba desde hace mucho tiempo, entonces sabrán que la profecía de Fátima describe dos partidos opositores dentro de la Iglesia Católica, y uno de ellos es una rama atea y socialista, y la otra es la ortodoxia conservadora. Y en la profecía de Fátima, una es llamada el Papa malo y la otra el Papa bueno. Y cuando Tess enseña sobre esa profecía de Fátima, va a exaltar a aquel Papa que, según yo lo entendía, era el Papa malo, el Papa socialista, pero a ella le gusta eso. Y yo identifiqué a Juan Pablo II, el Papa conservador, como el Papa bueno en contraste con el Papa malo, aunque sabemos que ambos son malos, porque el Papa es el representante de Satanás en la tierra, ninguno de ellos es bueno. Sin embargo, la profecía de Fátima describe dos ramas dentro del catolicismo. Así que estoy sugiriendo que este Papa Pío VI debió haber sido un papa al estilo Rey del Sur. Debió ser de línea socialista porque nació un 25 de diciembre, lo cual es un símbolo de la actividad del Rey del Sur. Y en ese mismo asunto del 25 de diciembre encontramos que el primer templo dedicado al sol en Roma pagana fue edificado el año 274. Y el asunto de la ley de Dios era un templo dedicado al sol, y el asunto de la ley de Dios todavía es el tema de la ley dominical, sin importar lo que digan Parminder y Tess. El asunto de la ley de Dios al fin del mundo será la controversia entre el sábado y el domingo. Entonces, el 25 de diciembre del año 274, Roma pagana levantó un templo dedicado al sol. Así que eso tipifica una ley dominical. Si pueden seguir mi lógica. Entonces, cuando Tess sale en esa fecha, 29 de agosto, vistiendo pantalón, y aunado a eso mismo, se les va a enseñar a las hermanas que estaban allí que si no utilizaban pantalones, recibirían la marca de la bestia. Así que hicieron esa conexión con el uso de los pantalones, con la marca de la bestia y la ley de Dios, y eso sucedió aquí, pero tiene una conexión acá atrás con el 25 de diciembre del año 274. También tuvieron un bautismo ese día. Y en el año 496, Clodoveo, rey de los francos, que hoy lo llamaríamos rey de Francia, el rey de Francia también fue bautizado y se convirtió en católico. Estaba en medio de una batalla y la estaba perdiendo, pero su esposa Clotilde, quien era católica, pero él era pagano. Y cuando se da cuenta de que está perdiendo, esto viene de la tradición católica, entonces clama: «Oh Dios de Clotilde, si quisieras darme esta victoria, me convertiré». Así que repentinamente ganó la batalla y fue bautizado un 25 de diciembre del año 496. Y aquí estamos en este 29 de agosto. 29 de agosto de 2019, reuniendo todas estas cosas en base a que este Papa nació aquí. Luego tenemos el año 800, cuando Carlo Magno es coronado como emperador romano. Hay un título más formal, algo así como Señor del Sacro Imperio Romano.
Y lo que estoy diciendo aquí es que esto también señala a la coronación de ellos como... De hecho, Parminder lo está diciendo abiertamente. ¿Qué decía? ¿Qué decía lo que vimos en Internet esta mañana? Es un nuevo liderazgo. El liderazgo del movimiento fue dado a Futuro de América en el 89, pero ahora este movimiento está bajo un nuevo liderazgo y lo está diciendo abiertamente. Pero fue en este día cuando Él está a cargo. Muy bien, es en este día y por esa razón coloqué esto aquí. Por eso lo coloqué aquí. Este pequeño análisis, aunque fue Stephen a quien Dios utilizó para reunir estas pequeñas observaciones respecto al 25 de diciembre, y todas esas circunstancias providenciales nos permiten ver lo que sucede acá y atarlas todas juntas. Este en particular viene de un hermano que está en Canadá, que ha estado siguiendo estas cosas y me lo envió por correo. Es el que aparece en sus notas, por esa razón lo pusimos acá arriba. Por eso les comenté que iba a hacer una mezcla de ideas aquí. Entonces, ya recordé qué es lo que quiero hacer. Voy a hablar de algo, pero no hay notas para eso. Y la razón por la que voy a hacerlo es que la noche del viernes pasado yo enfaticé mucho, entre otras cosas, que íbamos a entrar en un chasco y si tenemos el derecho de observar estos pequeños detalles providenciales y colocarlos en una línea, entonces lo que voy a señalar es que uno de ellos, de esos pequeños detalles providenciales, olvidé mencionar la historia de esa casita para pájaros que vio el hermano Odilio en Alemania ese día 29, cuando sabía que iba a ser confrontado por Parminder, Tess y Tabo. Y él tenía el presentimiento de que iban a rechazar ese mensaje que él considera como el clamor de medianoche. Así que salió a orar, y mientras caminaba en oración, se encontró con esa casita de pájaros que tenía el número 187, y estaba repetido 2 veces, y 187 significa 18 de julio. Ese es el mensaje que le pedimos que viniera a compartirnos, el del 18 de julio. Su estudio ha estado durante algunas de las últimas semanas. Así que el Señor les dio esos pequeños toques providenciales para decirle que estaba en el camino correcto, sin importar lo que sucediera cuando estuviera frente a esos 3 reyes. Y si tenemos derecho de notar esos pequeños detalles providenciales a lo largo del camino, y creo que lo tenemos, entonces lo que sucedió aquí durante los últimos 2 días, de acuerdo con lo que estaba a punto de decir respecto al chasco, es que hace 4 o 5 días, en esos grupos de WhatsApp, y quiero decirles que si no lo reviso en unas 4 o 5 horas, cuando vuelvo otra vez a abrirlo, me encuentro con unos 100 mensajes o más nuevos, pero ahora está casi en silencio, no por completo, pero se ha dado una caída tan dramática en el interés que es imposible no notarlo. La mayoría de los que están aquí también participan en esos grupos, pero hay otro que abrimos hace poco con los hermanos de África y también lo estoy revisando continuamente. Y cuando encuentro algo interesante en el grupo de aquí, lo comparto en el otro. Y me di cuenta esta mañana que había publicado algo allí y me respondieron varios hermanos de África. Fueron muchos, como diciéndome que todavía estaban interesados, y su respuesta fue que estaban esperando justamente
ese mismo análisis que publiqué en ese grupo. Así que voy a hacerlo aquí ahora para que quede registrado. Aunque la mayoría de los que están aquí pueden estar familiarizados con toda la lógica que voy a utilizar, de cualquier manera lo voy a presentar otra vez para beneficio de aquellos que quizá no han estado siguiendo estos temas y basado en el hecho de que los hermanos de África respondieron que les parecía bien escucharlo. Se trata de lo siguiente. Voy a escribirlo aquí. Hace unos días mencioné, quizá fue en un estudio o en una presentación, que mi hija Bronwyn estaba en un grupo de WhatsApp aquí hace unos 2 días y estaba hablando sobre nuestras predicciones fallidas y dijo llevamos 0 de 0, pero yo contesté, no, son 0 de 3. Hemos tenido 3 predicciones. La primera fue hecha por Parminder en el año 2012, cuando dijo que habría una ley dominical en el 2014. La segunda predicción se dio en 2018 de parte de Teodoro. Y en ella identificó el 20 de noviembre, el 22, que fue Día de Acción de Gracias, y el 25 de noviembre. Y todas se pueden conectar juntas cuando lo consideras con atención. Se pueden conectar a la profecía de Josías que va desde el 977 a.C. y llega hasta nuestra historia a través de Ezequiel 4, Apocalipsis 9, Samuel Snow, todo lo que hemos estado estudiando aquí desde hace un mes. Así que hay algunas diferencias que quiero señalar y también quiero colocar una conclusión antes de que lleguemos a la tercera predicción que tiene que ver con el 9 de noviembre. Las diferencias entre la primera y la segunda, porque hubo varias personas que estaban involucradas con esta otra, con la identificación de esto. Pero Parminder fue el originador de esta y Teodoro de esta otra. La primera diferencia entre ellas, y es una diferencia como entre blanco y negro, es algo que Parminder y Tess identifican y que han enfatizado. No piensen que estoy tratando de pintarlos como los malos. Parminder asegura que él no comete errores. Ha ido tan lejos hasta decir que ni Tess ni él pueden cometer errores, porque son parte del movimiento Omega que es perfecto, y ese movimiento no comete errores. Entonces, a causa del dispensacionalismo que está utilizando, se coloca a sí mismo como dentro de una caja, y una y otra vez se lo ha cuestionado sobre qué significa eso de que no comete errores, porque puedes revisar las presentaciones de ambos y ver que en unas ocasiones enseñan algo y otras veces se contradicen, de manera que es muy fácil que sí cometen errores. Así es que fueron obligados a definirlo. No se han retractado de eso y algo todavía más importante, nunca han reconocido que su predicción que hizo acá, atrás, realmente fue un error. En cambio, Teodoro está abierto a que lo corrijan. Entonces, hay una mentalidad completamente diferente entre esta predicción fallida y esta otra predicción fallida. Quiero que vean cómo sucede. Cuando llegamos acá, vamos a tener a Teodoro involucrado, también yo y Parminder, así como Tess, son varias personas. Está también Steven y Odilio. Es un grupo de gente que está involucrado con esta predicción.
Pero una distinción que hay en este grupo de personas es que un grupo dice que no comete ningún error. El otro está abierto a la dirección del Señor para ser corregido si es necesario. Así que puedes sacar esa lección de estas tres líneas, si estás dispuesto a ser beneficiado por ellas. No voy a abundar más en eso, solo quiero decir que lo que entendimos de esto fue algo absolutamente esencial que debe entenderse. Y todos aquellos que tuvieron la posibilidad y el discernimiento para observar lo que estaba sucediendo desde el año pasado en este movimiento, si haces memoria hay algo que llama la atención. Lo único que yo enseñé que levantó tanta agitación de parte de Parminder y Tess fue que yo aseguré que en el 2012 Parminder estaba en una mitad correcto y en otra equivocado, pero ellos no pudieron admitirlo porque creen que Parminder no puede equivocarse. Yo me basé en lo que sucedió en la Conferencia General de 1888 y demostré que esta debía estar representada por la conferencia de 1886 y esta debía ser la de 1888. Y cualquier historiador adventista te diría que no puedes separar esta de esta otra. Así que investigué sobre la gran agitación que se produjo en 1886 para mostrar cómo eso afectó la conferencia del 88. Y aquí fue cuando se encendió la ira de Tess. De hecho, ella estaba predicando en otro país y comencé a escuchar que ella estaba hablando sobre lo que yo estaba enseñando. Y allí fue cuando me dije, ya tuve suficiente, ya tengo 67 años y estoy listo para jubilarme. Así que ese era el contexto, el telón de fondo, este argumento. Pero esto nos ayuda a entender algo. Tanto Parminder como yo sabíamos que el 1888 era válido porque llegamos al 2014 con un periodo que comienza precisamente en 1888. Es un periodo de 126 años y te llevan al 2014. Así que, según las reglas de interpretación profética que utilizamos en este movimiento, nos requieren que la historia de 1888 esté ilustrada en el 2014. Y por eso dije que cuando revisas la historia de 1888 también debes tomar en cuenta lo que sucedió 2 años antes, en el 86. No puedes separarlos porque lo que Dios unió no lo separe el hombre. Deben estudiarse juntos. Esa era mi lógica. De manera que 1888 debía estar aquí, pero eso no era lo que Parminder estaba diciendo al respecto. Él decía que vendría una ley dominical. Todavía lo es, según lo entiendo, pero nunca sucedió una ley dominical. Únicamente en sus modelos proféticos, cuando lo resumes todo, pero dado que ya no tienen la ley dominical, no tienen justificación para hacer eso. También puedes verlo con los quiasmos. No lo voy a mencionar aquí, lo he hecho una y otra vez. Tomamos los 2 quiasmos del 2520 y demostramos que el 2520 del Reino del Norte termina en 1798, que es el tiempo del fin, y el otro termina en 1844 para el Reino del Sur, justo cuando llega el tercer ángel. Así que estos dos juntos crean un periodo de 46 años. Ahora, con los 126 tenemos uno que inicia en 1863, allí comienza la rebelión, y el periodo termina en 1989, que es el tiempo del fin de nuestra historia. Luego tenemos otro 126 que comienza en 1888 y termina en 2014. Así que tenemos 2 argumentos.
Dado que un 126 comienza en 1888, tenemos que 1888 debía marcar el 2014, pero son dos 2520. Este es el 2520 de la historia millerita, y este es el 126 de nuestra historia. Son dos. El primero termina en el tiempo del fin de los milleritas, y para nosotros el primer 126 termina con nuestro tiempo del fin. El segundo 2520 termina el 22 de octubre de 1844 para los milleritas, así que el segundo 126 termina con nosotros el 22 de octubre de 2014. Tenemos que poner un 1844 aquí también. Esto es lo que tenemos que ver. Es absolutamente esencial que se presente esto de manera pública, pero lo que sucedió fue que Parminder y Tess comenzaron con una obra satánica al complicar demasiado este hito, mucho más que todos los otros, o lo exaltaron demasiado. De hecho, ayer estaba leyendo un mensaje que decía algo que sucedió justo aquí al comienzo. Ella dijo que esa ley dominical que se dio en 2014 era la aplicación de Facebook, porque eso hacía un paralelo con el código Morse que inventó Samuel Morse, o Morse. Yo pensé, sí, creo que recuerdo algo de eso, pero ¿esa es la ley dominical? Desde el mismo comienzo estábamos bebiendo de esa bebida y no lo sabíamos, tenía buen sabor. Pero tenemos que entender esto. ¿Y cuándo teníamos que entender eso? Aquí viene mi punto más importante. Es el punto que les interesa a los hermanos de África. Dado que teníamos tres predicciones, esta otra, recuerden que Teodoro lo dijo antes del Día de Acción de Gracias y la del 9 de noviembre. Cada una de ellas se comprendió más claramente después de la fecha. La primera se entendió mejor después de que había pasado la fecha. La claridad que vino después, uno de los puntos más importantes, una vez que desechas esa basura que contiene como eso de la ley dominical que nunca existió, es la obra que hizo el hermano Stephen, la cual muestra que el tiempo que Jesús pasó en el lugar santo desde el año 31 después de Cristo, lo diré de esta manera: si tomas el tiempo que Jesús pasó en el lugar santo desde el año 31 después de Cristo hasta cuando pasa al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844 y divides esos números, entonces tienes una proporción de que un día equivale a 1844 días, 21 horas, 15 minutos y 33 segundos. Esto debido a que hay 360 días en un año bíblico, y el sumo sacerdote solo entra al lugar santísimo en uno de esos días. Así que, al hacer la cuenta, el hermano Stephen calculó que el 22 de octubre de 1844, voy a colocar otra línea aquí, no se confundan. Así que si vas desde el 22 de octubre, voy a escribir 10-22-1844. Es en este hito porque allí es cuando termina el 2520 para Judá. Así que allí marcamos la terminación del segundo 126. Y si comienzas allí, en la historia millerita, y cuentas 1844 días, 21 horas, 15 minutos y 33 segundos, llegas al 9 de noviembre de 1849.
Así que lo que esto nos dice, si es que estamos dispuestos a verlo, es que en el año 2014 tenemos dos historias a las cuales aferrarnos. La primera es la historia del mensaje de Wagner y Jones, la justificación por la fe en verdad, victoria sobre el pecado, la justicia de Cristo, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Así que cuando llegas al 2014, se da el llamado de Wagner y Jones a finalizar la obra de la perfección del carácter. Y debo decir que esta no es una cuestión menor. Este es el pilar central del adventismo. La hermana White dice que el fundamento y pilar central del adventismo es Daniel 8:14, que dice que hasta 2300 días entonces el santuario será purificado. Pero eso es una respuesta a la pregunta del versículo 13. Y recuerden que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Ambos versículos se deben estudiar juntos. Entonces, cuando la hermana White dice que el pilar central es el verso 14 de lo que somos, está incluyendo el verso 13, que dice que tanto el paganismo como el papado iban a pisotear el santuario y el ejército. Y en ese mismo versículo se introduce a Palmoni. Y también allí mismo se consideran los 2520 porque se va a pisotear tanto el santuario como el ejército. Así que tienen dos profecías, tanto el santuario como el ejército. Así que tienen dos profecías de tiempo que identifica Palmoni en Daniel 8:13. Una para el santuario y otra para el ejército. Pero ambas se combinan en el lugar santísimo para construir ese estandarte que él habría de levantar. Mi punto es esto: 1888 es el mensaje sobre el ejército, el mensaje de cómo el pueblo de Dios hace la obra de purificación que deben cumplir en combinación con la obra de purificación que Cristo hace en el santuario, debido a que 1844 se relaciona con el santuario. Así que debemos entender que en 2014 las dos profecías que nos estaban hablando eran profecías que enfatizan el 22 de octubre de 1844 y 1888 y deben ir juntas. Se relacionan con la purificación del santuario, la obra que Cristo hace. Y lo que entendemos es que le toma un tiempo de 1844 días, 21 horas, 15 minutos y 33 segundos a Cristo para terminar esa obra. Pero no lo logró en la historia milerita, porque no todos se ocuparon en la obra del ejército, que se trataba de tener la experiencia del mensaje de Wagner y Jones en el corazón. Teníamos que ver eso. Esto es absolutamente esencial para nosotros, porque esta historia de estos dos aspectos no solo concluyó para los mileritas el 9 de noviembre de 1849, sino que también concluyó para nosotros el 9 de noviembre de 2019. Esa era la obra que Cristo y su pueblo debían realizar juntos antes de llegar al 9 de noviembre, que pasó hace 3 días. Y dado que Satanás lo sabía, porque él sabe más de la Biblia que todos nosotros juntos, trató de corromper todo esto al decir que era una ley dominical, pero eso solo trajo confusión porque nadie logró entender cómo es que era una ley dominical hasta que pasaron por un proceso hipnótico donde se les repitió una y otra vez que era una ley dominical por esta razón y por esta otra, hasta que finalmente todos quedaron convencidos de eso, aunque no lo entendían. Se conformaron con que supuestamente unos pocos sí lo entendían. A mí me pasó. Entonces, lo que estoy diciendo es que
Nunca reconocimos esto hasta que ya habíamos pasado esa fecha. No podíamos ver todo eso de antemano. Lo mismo sucedió con Teodoro. Lo mismo con Teodoro. Esta historia es en el 2018. Este es noviembre. Y acá atrás, un mes antes, el 3 de octubre, Tess utilizó ese pizarrón de allí. Casi estoy seguro de que fue ese. Y nos pidió a todos los que estábamos aquí que pasáramos al pizarrón para ver el 9 de noviembre de 2019. 10 días después, el hermano Teodoro en la iglesia de Lambert, al mediodía, y tenemos razones para mostrar que fue al mediodía, presentó su cálculo de 391 años y medio y confirma el 9 de noviembre de 2019. Así que el 3 de octubre tenemos nuestro segundo testigo para el 9 de noviembre. Pero un mes más tarde, Teodoro va a estar bajo escrutinio porque él está viendo esos hitos basado en sus calendarios y en su matemática, y esos hitos son sólidos, y él lo sabe, pero ese es el problema con él, porque está tan familiarizado con su cronología que cuando ve algo, lo cree. Si tú y yo vemos lo mismo, dudamos porque no estamos muy familiarizados con eso. No lo entendemos. A él no le sucede eso porque lo ha estudiado desde hace mucho tiempo. Así que aquí él sugirió algunos cumplimientos de esos hitos que no eran correctos. Y casi todos los que estaban con él no tenían nada que ver con él. De hecho, eso provocó algo así como un zarandeo aquí, si somos honestos, en este mismo ministerio, porque sucedió justo aquí. Luego lo hicieron a un lado y desde hace menos de una semana el hermano Teodoro llegó el jueves. Regresamos a revisar esta historia y ahora encontramos, al asignar la aplicación correcta a esos hitos que él no pudo entender antes, debo decir que él mismo estaba participando en esa obra y estaba cooperando. Nunca ha dicho que todo lo que dice es correcto y que no puede tener errores. Así que lo que se descubrió aquí respecto a Josías y Ezequiel 4 es exactamente lo que hemos estado estudiando desde hace un mes. Así que contribuyó justamente con lo que habíamos estudiado. Y hubo algo aquí, no, es acá, nos muestra que desde aquí el 25 de noviembre, no les estoy dando los detalles de estos hitos, solo estoy mencionando que ahora podemos ver que la profecía de los 350 años de Josías, que identifica el profeta Ezequiel, equivale a 350 días literales en nuestra historia y nos lleva al 9 de noviembre. Josías significa fundamento, porque allí fue donde regresamos por completo a nuestras reglas de interpretación profética que habían sido adoptadas por este movimiento desde el principio, desechando los conceptos de Tess y Parminder. Así que comenzamos a destruir esos ídolos que ellos habían levantado en este movimiento desde hace 2 años. Si lo tomas o si lo consideras de la destrucción de los ídolos en la línea de Josías, pero también puedes colocar la línea de Elías cuando está en el monte Carmelo, pero no está destruyendo los ídolos, sino que se está burlando de ellos. Más bien, está señalando que sus doctrinas están equivocadas para que aquellos que estén dispuestos a ver puedan ver, aunque no hay muchos que quieran hacerlo. Así que esto nos trae a esta historia y abre otras cosas que están a punto de suceder.
como el día de mañana. El día de mañana es un concepto muy importante que no he tocado en esta presentación, pero permítanme tratar de atar todo esto junto. No he terminado de explicar esto y hemos estado tratando de explicarlo. Segunda vez en que se intenta predecir algo de antemano y no funciona bien realmente, pero cuando ya pasó la fecha y miras hacia atrás, los hitos son sólidos y puedes ver que hay una luz importante allí. Lo mismo que sucedió con el 9 de noviembre. El 9 de noviembre, yo en lo personal, he tratado de dejar en claro qué es lo que había entendido que sucedería en ese día. Si había alguna especie de predicción sobre un ataque de Rusia contra los Estados Unidos y si había evidencia de que eso sería el cumplimiento de Rafia. Entonces yo tenía temor de decirlo abiertamente, pero no se aclaraba. Pero lo único que podía ver con seguridad es que hay una puerta que se cierra, porque tenemos una gran cantidad de testigos para sostener el 9 de noviembre. Allí están. Podía haber un chasco y eso es lo que traté de explicar la noche del viernes. Me sentía dispuesto a decir que sí, era Rafia, pero ya no lo consideraba a nivel externo. Para ese momento, por eso dije que podía mostrarlo a nivel interno. Pero no he abandonado el concepto de que los Estados Unidos y Rusia van a entrar en un conflicto. Y el primer conflicto lo va a perder Estados Unidos, pero el segundo lo va a ganar. Todavía creo en eso. Pero lo que estoy diciendo es que fue hasta que pasó la fecha del 9 de noviembre que pudimos voltear hacia atrás y comenzar a ver un poco de claridad en lo que había sucedido. Pero ahora, lo que he colocado ante el debate público por adelantado es una de tantas cosas, fue que estamos entrando a un periodo de chasco, y eso es lo que puedo ver en esos grupos de WhatsApp. Aclaro que no me estoy quejando, solo estoy haciendo una observación. Vimos cómo la intensidad de la actividad en esos grupos que había hace algunas semanas se evaporó. El globo se desinfló, todos están en una especie de... ¿Quién sabe? Pueden suceder muchas cosas, puede ser que se estén saliendo de los grupos o están dedicando el tiempo para asegurarse de que están a cuentas con el Señor al 100%. No estoy seguro de qué está sucediendo. Lo que estoy diciendo para aquellos hermanos en África, me parece que lo que necesitaban escuchar es que todavía estamos en un punto en el tiempo donde podemos tener más luz y mejor cuando miramos hacia atrás a esos hitos. Pero, Futuro de América no está negando que el 9 de noviembre sea un hito. Definitivamente lo es. También quería mencionar eso en esta mañana. De aquí en adelante, si miran al pizarrón de allá o esto de aquí, comenzamos a ver que algunas cosas se están desarrollando aquí. Y el miércoles consideramos un hito que todavía no les he compartido, y lo pueden mirar acá. Nos estamos concentrando en eso. Se cumplen 186 años completos y el miércoles es el primer día. Se cumplen 186 años y el miércoles es el primer día del año 187. Y el 187 es un símbolo del 18, de julio, el próximo miércoles, desde la caída de las estrellas. Entonces hemos enseñado que la caída de las estrellas de la historia milerita fue una señal de los eventos que vendrían, y hemos estado analizando cuál es su significado. Puedes ver al Islam porque tanto Mahoma con las trompetas es como una estrella que cae, y también así se representa a Atila, el Uno,
Aunque Atila no lo puedes conectar con la religión musulmana, pero proféticamente Atila llega a su posición como la tercera trompeta en nuestra historia para convertirse en un símbolo del Islam. Así que en las trompetas tenemos dos personajes, dos humanos que son símbolo del Islam y caen del cielo. Y aquí tenemos la caída de las estrellas. Pero también en las trompetas, en Apocalipsis capítulo 8, Roma se divide en tres partes. La Roma oriental en tres partes está representada por los tres hijos de Constantino, y sus nombres se parecen mucho al de Constantino, así que no voy a tratar de recordarlos. Algo así como Constantino II, Constante y otros. Pero Roma oriental se divide en tres partes, pero la Roma occidental, la cual inventó la triple división del gobierno, y en Apocalipsis 8 vemos esa división que tenía esa división que fue inventada en Roma occidental, tenía a los césares, los procónsules y el senado. Y en Apocalipsis 8 se habla de eso. Y cada uno de ellos fueron removidos o eliminados uno a la vez a medida que la Roma occidental desaparece de la historia. Yo siempre he alineado esa división triple del gobierno en una comparación con el gobierno de que tenemos aquí en los Estados Unidos de esta manera. Los césares representan al poder ejecutivo, es el presidente. Los procónsules representan al poder judicial, la Suprema Corte, y los senadores son el Congreso. Sin embargo, en Apocalipsis 8, donde encontramos ese triple poder de la Roma occidental que fue dividida y estaba desapareciendo en la historia, el símbolo para ese gobierno es el sol, es el César, la luna, los procónsules, las estrellas, el Senado. Así que en las trompetas tenemos otra ilustración de las estrellas, y lo que hemos estado considerando aquí es que en 1833 tenemos una señal de la venida del Señor, que es la caída de las estrellas. Entonces hemos estado tratando de concentrarnos en algo que, según lo entendemos, que el día de mañana será uno de esos hitos que se están abriendo. Y creemos que tenemos que ver algo, porque este también es el día 15 del octavo mes, el cual es un símbolo del 15 de agosto, que es el clamor de medianoche. Esto es un desarrollo más amplio del clamor de medianoche, pero tiene deducciones relacionadas al Islam, pero son deducciones que consideramos como señales, y podemos utilizar una señal justo ahora. Y la razón por la que podemos hacerlo, para llegar a una conclusión, es que, a pesar de todo lo que dije allá, a pesar de todo lo que dije, y quizá haya algunos que estén celebrando que me estoy dedicando a pensar en la fijación de fechas. No quisiera que me llamen un fijador de fechas, aunque se supone que justamente eso es lo que va a suceder, pero ese no es mi propósito. Sin embargo, a pesar de todo lo que he dicho aquí sobre estas tres predicciones, la única manera en que podemos entender con claridad es cuando miramos hacia atrás. Y puedes decir mediante la narrativa profética de que tenemos la responsabilidad de predecir este evento de antemano. Porque en este evento, cuando juntas las líneas, hay personas que van a ver que el pueblo de Dios sabía de antemano que de ese ataque nuclear que va a golpear a los Estados Unidos y van a venir a confrontar al pueblo de Dios, así lo menciona la hermana White. Le dicen, ustedes sabían esto y no nos lo dijeron. Así que hay algunas implicaciones dentro de esta historia de que el pueblo de Dios tiene que hacer una predicción de antemano y que eso forma parte del estandarte que se levanta. Mediante esa predicción, los levitas de esta historia van a escuchar de ella y cuando se cumpla, se unirán a los sacerdotes. Esto es 2 años después del 2018.
Y en ese año 2018, el 4 de noviembre, 2 años antes, por primera vez se presentó públicamente la predicción sobre el 18 de julio del 2020, y se dijo que era Panio, y que sabíamos que era correcta porque eran 252 días después del 9 de noviembre. Así que al presentar eso aquel 4 de noviembre de 2018, se hizo público 2 años antes del evento y tiene que ver con el Islam. Y eso mismo hizo Josiah Leach en 1838, 2 años antes de 1840. Sin embargo, aunque Leach llegó a 1840 al principio, todavía tuvo que refinar la predicción después. 10 días antes del 11 de agosto de 1840, la refinó hasta llegar a esa fecha exacta. Entonces, se hizo pública en 2018, pero tenía que refinarse. Ustedes saben a qué me refiero, se está aclarando. Y lo que estamos entendiendo aquí, basados en los escritos de Elena White, es que Nashville, Tennessee, será golpeado por una bomba nuclear en ese punto en el tiempo. Y a fin de sostener eso, tienes que revisar el final de la Segunda Guerra Mundial y las bombas que se arrojaron en Hiroshima y Nagasaki y la otra de Kokura. Y cuando lo haces, ves que el calendario de esos eventos está todo allí. ¿Qué era lo que se estaba revisando? Bueno, de cualquier manera, hay una pregunta ahí desde el público o algo le dicen. Aclara. No se arrojó una tercera bomba, pero sí lo tenían planeado. Entonces, esto es lo que estamos revisando, este punto en la historia. El día de mañana, estoy esperando alguna clase de señal que comience a confirmar la dirección que esta narrativa profética está tomando. Oremos. Padre Celestial, el tiempo es muy corto y las cosas están dando muy rápido. No son nuestros negocios sino los tuyos. Tú eres el Dios de los cielos y puedes detener este mensaje en el momento en que lo decidas. Puedes deshacerlo. Pero por todo lo que podemos ver, este es tu mensaje y tenemos la responsabilidad de seguirte a donde quiera que vayas. Te pedimos entendimiento sobre estos hitos que vienen, entendimiento para prepararnos mejor en los tiempos en que estamos viviendo y para dar el mensaje de advertencia para los levitas a medida que nos acercamos a esa historia. Rogamos tu bendición sobre las actividades que tenemos para este día y te agradecemos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.